El día de hoy me gustaría recordarles otra forma posesiva en lengua náhuatl, donde tendremos el objeto poseído y quien lo posee. Un ejemplo de esto sería Inaninsihuatl, 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 la madre de la mujer. Podemos ver en esta oración que tenemos primero la parte Inan, Inan, donde sería su madre de él, de ella, conectado con la partícula in, que en este caso va a ser de él. Y por último, ¿quién posee el objeto? En este caso puse Siwat, Inarin Siwat, la madre de la mujer. Otros ejemplos de ese tipo de posesión serían Icolintlacat, Icolintlacat, el abuelo del hombre. Otro más, Iamoshimpili, Iamoshimpili, el libro del niño. Bueno, espero esto les sea de utilidad. Onkatimamati, ahí nos vemos.